¿Cómo puede una mujer dedicada a sanar convertirse en la asesina en serie más prolífica de Colombia? En los pasillos del Hospital de la Misericordia de Bogotá, donde los enfermos llegaban buscando alivio para sus dolores, la hermana María del Socorro había encontrado la víctima perfecta, pacientes vulnerables que confiaban ciegamente en su autoridad religiosa y médica. Su sonrisa compasiva ocultaba a una mente calculadora que había convertido la caridad cristiana en un laboratorio de muerte. Antes de revelarte qué sucedió realmente en el Hospital de la Misericordia, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa de la hermana María del Socorro. Una historia donde la vocación de sanador se convirtió en sed de muerte y donde la confianza médica se transformó en el arma más letal que Colombia había conocido. Para entender la magnitud del horror que se desarrolló en Bogotá durante los primeros años del siglo XX, debemos viajar a una Colombia que luchaba por encontrar su lugar en el mundo moderno, después de décadas de guerras civiles que habían desangrado al país. Bogotá, capital de una nación exhausta por conflictos internos, era una ciudad de contrastes, donde la modernización llegaba a cuentagotas, mientras las tradiciones coloniales se aferraban con tenacidad a cada aspecto de la vida social. En 1905, Bogotá era una ciudad de aproximadamente 100,000 habitantes que se alzaba sobre la sabana cundiboyacense, como una isla de civilización rodeada por montañas que parecían protegerla del mundo exterior. Sus calles empedradas serpenteaban entre edificios coloniales de adobe y ladrillo, muchos de los cuales conservaban los patios interiores y balcones de hierro forjado que recordaban los 3 siglos de dominación española. La sociedad bogotana de principios del siglo XX mantenía una estructura rígidamente jerárquica, donde la clase dirigente, compuesta por familias que habían mantenido su posición desde la época colonial, controlaba tanto el poder político como económico. En contraste, la población trabajadora vivía en condiciones de pobreza que se agravaban por la falta de servicios básicos, agua potable y atención médica adecuada. La medicina en Bogotá de 1905 era una mezcla curiosa de conocimientos científicos modernos que llegaban lentamente desde Europa y tradiciones curativas indígenas que habían sido parcialmente incorporadas a la práctica médica local. Los médicos formados en universidades europeas coexistían con curanderos tradicionales, parteras empíricas y una amplia gama de sanadores que utilizaban métodos que combinaban elementos religiosos, herbales y ocasionalmente francamente supersticiosos. El Hospital de la Misericordia se alzaba en el centro de esta Bogotá en transición, ocupando una manzana completa en el barrio de La Candelaria. Construido en 1723 por orden del arzobispo Fray Ignacio de Urbina, el hospital había sido durante casi 2 siglos la institución médica más importante no solo de Bogotá, sino de toda la región central de Colombia. Sus muros gruesos de adobe y piedra, organizados alrededor de varios patios coloniales, albergaban salas que podían acomodar hasta 200 pacientes en condiciones que, aunque simples, representaban lo mejor que la medicina colombiana podía ofrecer en esa época. La administración del hospital estaba en manos de las Hermanas de la Caridad, una orden religiosa francesa que había llegado a Colombia en 1870, y 3 con la misión específica de modernizar la atención hospitalaria del país.
Estas monjas, entrenadas tanto en prácticas religiosas como en técnicas médicas básicas, habían transformado gradualmente el hospital desde una simple casa de caridad para moribundos en una institución que intentaba combinar los principios cristianos de compasión con los avances médicos más recientes de la época. Al frente de este esfuerzo de modernización estaba el doctor Eduardo Vargas, un médico de 52 años que había estudiado medicina en París durante la década de 1870 y que había regresado a Colombia con la determinación de elevar los estándares médicos del país. Vargas había implementado procedimientos quirúrgicos modernos, había introducido el uso de anestesia en las operaciones, y había establecido protocolos de higiene que habían reducido significativamente las tasas de infección en el hospital. Bajo la dirección médica del doctor Vargas, trabajaba un equipo de enfermeras religiosas que combinaban devoción cristiana con entrenamiento médico práctico. Entre estas hermanas, destacaba la hermana María del Socorro, una mujer de 34 años cuya reputación de competencia y dedicación la había convertido en una de las enfermeras más respetadas, no solo del hospital, sino de toda Bogotá. María del Socorro había nacido en 1870 en el pueblo de Zipaquirá, a unas 2 horas de viaje de Bogotá, en el seno de una familia de pequeños comerciantes cuya devoción católica era conocida en toda la región. Desde temprana edad, había mostrado una fascinación inusual con las plantas medicinales y una habilidad excepcional para memorizar las propiedades curativas de hierbas que crecían en las montañas alrededor de su pueblo natal. Esta fascinación temprana con la medicina herbal había sido interpretada por su familia como una vocación divina hacia la sanación. Y cuando María cumplió 18 años, la habían enviado a Bogotá para ingresar en el noviciado de las Hermanas de la Caridad. Su inteligencia aguda, su memoria excepcional para detalles médicos y su aparente devoción inquebrantable la habían convertido rápidamente en una de las novicias más prometedoras de su generación. María había tomado los votos religiosos en 1892, a los 21 años, y había sido asignada inmediatamente al Hospital de la Misericordia, donde su conocimiento de plantas medicinales y su habilidad para tratar pacientes difíciles la habían distinguido entre sus hermanas. Para 1895, había sido promovida a supervisora de la Sala de Cuidados Intensivos, una posición de gran responsabilidad que la ponía en contacto directo con los pacientes más graves del hospital. Lo que nadie en el hospital sabía era que durante sus años de formación, María había desarrollado una fascinación que iba mucho más allá del interés médico normal en las plantas y sus propiedades. Había comenzado a experimentar secretamente con la preparación de extractos y tinturas que no estaban destinados a curar, sino a causar efectos muy específicos en quienes los consumían. Esta experimentación había comenzado de manera aparentemente inocente durante sus años de novicia, cuando María había comenzado a crear remedios personalizados para hermanas que sufrían de insomnio, dolores de cabeza o ansiedad. Sus preparaciones eran extraordinariamente efectivas y pronto las hermanas habían comenzado a buscarla específicamente para tratar dolencias que la medicina convencional no lograba aliviar. Sin embargo, María había comenzado a notar algo que la intrigaba profundamente, la diferencia entre dosis que sanaban y dosis que causaban efectos mucho más dramáticos. Había descubierto que muchas de las plantas que utilizaba para crear medicinas beneficiosas podían, con ligeras modificaciones en concentración o preparación, producir efectos completamente opuestos. Esta descubierta había despertado en María una curiosidad que gradualmente se había transformado en obsesión. Había comenzado a experimentar con plantas que tradicionalmente no se utilizaban en medicina, especies que los curanderos indígenas conocían como venenosas, pero que raramente eran estudiadas por la medicina formal europea.
Había aprendido a extraer alcaloides, a concentrar toxinas y a combinar diferentes sustancias para crear efectos sinérgicos que amplificaban dramáticamente la potencia de sus preparaciones. Para 1900, María había acumulado un conocimiento de toxicología práctica que rivalizaba con el de los envenenadores más estudiados de la historia. Pero más importante aún, había desarrollado métodos de administración que podían disimular completamente la presencia de venenos, haciendo que las muertes parecieran resultado de progresión natural de enfermedades o complicaciones médicas esperables. El primer asesinato de María había ocurrido en diciembre de 1903, aunque ni ella misma ni nadie más lo había reconocido como tal en ese momento. Había estado tratando a un paciente anciano que sufría de dolores crónicos severos y había decidido experimentar con una preparación nueva que había desarrollado basada en una combinación de plantas que había estudiado durante meses. La preparación había matado al paciente en cuestión de horas, pero los síntomas habían sido tan similares a los de un ataque cardíaco natural que nadie había sospechado envenenamiento. El doctor Vargas había firmado el certificado de defunción atribuyendo la muerte a falla cardíaca relacionada con la edad avanzada del paciente y las complicaciones de su condición médica preexistente. Para María, la muerte del anciano había sido una revelación. Se había dado cuenta de que su posición en el hospital le daba acceso ilimitado a víctimas potenciales que ya estaban enfermas, lo que proporcionaba cobertura perfecta para cualquier muerte que pudiera causar. Más importante aún, había descubierto que experimentar la muerte de otro ser humano le proporcionaba una satisfacción que no había experimentado nunca antes. Durante los meses siguientes, María había comenzado a matar de manera más sistemática, seleccionando cuidadosamente a pacientes que cumplían criterios específicos que había desarrollado. Prefería víctimas que no tuvieran familia local, que hiciera preguntas incómodas, que sufrieran de condiciones médicas que podrían plausiblemente resultar en muerte súbita, y que estuvieran bajo su cuidado directo el tiempo suficiente para que pudiera administrar sus preparaciones sin ser observada. Los métodos de María habían evolucionado rápidamente desde experimentos relativamente crudos hasta técnicas sofisticadas que demostraban un entendimiento profundo tanto de farmacología como de medicina forense. Había aprendido a variar sus venenos para evitar patrones detectables, a modificar las dosis según el peso y condición de cada víctima, y a cronometrar las muertes de manera que ocurrieran durante turnos, cuando otras enfermeras estaban presentes como testigos de su aparente esfuerzo por salvar a los pacientes. Para mediados de 1904, María había perfeccionado lo que consideraba su obra maestra toxicológica, una combinación de extracto de curare, ricina derivada de semillas de ricino, y alcaloides extraídos de plantas de la familia de las solanáceas que crecían abundantemente en las montañas alrededor de Bogotá. Esta mezcla, administrada en dosis cuidadosamente calculadas, producía un síndrome que imitaba perfectamente las complicaciones respiratorias y cardíacas que se esperaban en pacientes gravemente enfermos. El veneno de María era prácticamente indetectable con los métodos forenses disponibles en Colombia en 1904. Los síntomas aparecían gradualmente durante un período de 6 a 12 horas, permitiéndole estar presente durante las crisis finales para proporcionar cuidado compasivo que reforzaba su reputación como una enfermera excepcionalmente dedicada. Los pacientes morían conscientes, pero progresivamente paralizados, incapaces de comunicar su terror, mientras experimentaban una muerte lenta y agonizante. Pero María había desarrollado también una dimensión psicológica en sus asesinatos que revelaba una crueldad que iba más allá de la simple experimentación toxicológica. Había comenzado a pasar tiempo considerable con sus víctimas durante sus últimas horas, aparentemente ofreciendo consuelo espiritual, pero en realidad estudiando meticulosamente los efectos de sus venenos,
y derivando una satisfacción sádica del conocimiento de que ella era la causa del sufrimiento que observaba. Los pacientes que sobrevivían el tiempo suficiente para hablar durante sus crisis finales, a menudo mencionaban a otras enfermeras que la hermana María había estado particularmente atenta durante sus últimas horas, susurrando oraciones y ofreciendo palabras de consuelo, mientras supervisaba personalmente cada aspecto de su cuidado. Estas enfermeras interpretaban este comportamiento como evidencia de la excepcional compasión de María, sin saber que estaba documentando mentalmente cada detalle de las muertes que había causado. Para agosto de 1904, María había matado a 23 pacientes y había desarrollado lo que ella consideraba una metodología científica para sus asesinatos. Mantenía registros detallados de cada muerte, aunque disfrazados como notas médicas sobre el progreso de los pacientes. Estos registros incluían información sobre las dosis utilizadas, los tiempos de administración, la progresión de los síntomas y evaluaciones sobre la efectividad de diferentes combinaciones de venenos. María había también comenzado a categorizar a sus víctimas según criterios que revelaban una mente que había perdido completamente cualquier conexión con la empatía humana normal. Tenía sujetos experimentales que utilizaba para probar nuevas preparaciones, casos de rutina, que eliminaba utilizando métodos que ya había perfeccionado, y proyectos especiales, pacientes que por alguna razón habían despertado su interés particular y que recibían tratamientos prolongados diseñados para maximizar su sufrimiento antes de la muerte final. Entre sus proyectos especiales había estado Carmen Rodríguez, una joven de 19 años que había ingresado al hospital en julio de 1904 para tratamiento de tuberculosis incipiente. Carmen, hija de una familia de artesanos de clase media, había mostrado signos de mejoría bajo el tratamiento médico convencional, pero María había decidido utilizarla para experimentar con una nueva técnica que había estado desarrollando: administración prolongada de dosis subtóxicas que causarían deterioro gradual que imitaría la progresión natural de la tuberculosis. Durante 3 meses, María había administrado a Carmen dosis cuidadosamente calculadas de venenos que debilitaban su sistema inmunitario y causaban síntomas respiratorios que parecían confirmación de que la tuberculosis estaba progresando a pesar del tratamiento. Carmen había muerto finalmente en octubre, después de un periodo de sufrimiento prolongado que había permitido a María estudiar los efectos a largo plazo de sus preparaciones tóxicas. Más perturbador aún, María había comenzado a desarrollar relaciones personales con algunas de sus víctimas, especialmente con pacientes jóvenes que le recordaban a hermanas menores que nunca había tenido. Estas relaciones seguían un patrón consistente. María se presentaba como una figura maternal protectora, ganaba la confianza completa del paciente y ocasionalmente de sus familias, y luego utilizaba esta confianza para administrar venenos mientras mantenía la ilusión de que estaba proporcionando cuidado excepcional. Una de estas víctimas había sido Miguel Santos, un niño de 12 años que había ingresado al hospital en septiembre de 1904 después de sufrir quemaduras severas en un accidente doméstico. Miguel había estado respondiendo bien al tratamiento cuando María había comenzado a visitarlo regularmente durante sus turnos nocturnos, trayéndole dulces especiales que había preparado personalmente y contándole historias que lo tranquilizaban durante las noches, cuando el dolor era más intenso. Los dulces de María contenían dosis pequeñas, pero acumulativas de venenos que habían causado que la condición de Miguel se deteriorara gradualmente. Su muerte, después de 6 semanas de cuidado aparentemente excepcional, había sido atribuida a infección sistémica relacionada con sus quemaduras. Los padres de Miguel habían estado tan agradecidos por la aparente devoción de María hacia su hijo que habían donado una cantidad significativa de dinero al hospital en su honor. Para diciembre de 1904,
María había matado a 41 pacientes y había comenzado a atraer la atención que inicialmente había interpretado como reconocimiento profesional, pero que gradualmente había comenzado a preocuparla. Su tasa de mortalidad entre pacientes bajo su cuidado directo era significativamente más alta que la de otras enfermeras, pero esta discrepancia había sido atribuida a que María era asignada consistentemente a los casos más graves debido a su reputación de competencia excepcional. El doctor Vargas había comenzado a notar patrones en las muertes que ocurrían durante los turnos de María, pero inicialmente había interpretado estos patrones como evidencia de que María tenía una habilidad especial para detectar cuando los pacientes estaban entrando en crisis final. Había comenzado a consultarla sobre pronósticos de pacientes graves, y María había desarrollado una reputación casi sobrenatural para predecir exactamente cuándo los pacientes morirían. Lo que el doctor Vargas no sabía era que María podía hacer estas predicciones porque ella misma estaba determinando cuándo ocurrirían las muertes. Había desarrollado un sistema donde administraba venenos de acción retardada en momentos calculados para que los efectos aparecieran en horarios específicos, permitiéndole aparecer como profética, cuando en realidad estaba simplemente ejecutando un calendario de asesinatos que había planificado con anticipación. La situación había comenzado a cambiar en enero de 1905, cuando una nueva enfermera había llegado al hospital, la hermana Teresa de Ávila, una monja de 28 años que había sido entrenada en técnicas médicas modernas en Francia. Había traído consigo un nivel de observación y análisis que contrastaba dramáticamente con la aceptación acrítica que María había encontrado entre las otras hermanas. Teresa había comenzado a notar discrepancias en los registros médicos que María mantenía, inconsistencias entre los síntomas que observaba en pacientes y las descripciones que María proporcionaba en sus informes, y lo que le parecían reacciones extrañas de los pacientes a tratamientos que deberían haber sido beneficiosos. Sin embargo, la reputación de María era tan sólida que Teresa había inicialmente dudado de sus propias observaciones. El punto de inflexión había llegado en febrero de 1905, cuando Teresa había observado a María administrando lo que describía como medicinas especiales a un paciente durante una noche, cuando Teresa había regresado inesperadamente al hospital para recoger artículos personales que había olvidado. María había explicado que estaba administrando un analgésico que había preparado personalmente utilizando hierbas tradicionales, pero algo en su comportamiento había alertado a Teresa de que no estaba diciendo la verdad completa. Teresa había comenzado a observar discretamente a María durante las semanas siguientes, y lo que había descubierto la había llenado de un horror creciente. Había visto a María administrar sustancias que no aparecían en ningún registro médico oficial. Había notado que los pacientes bajo el cuidado de María desarrollaban síntomas que no correspondían a sus diagnósticos originales, y había observado que María parecía derivar una satisfacción inusual de estar presente durante las muertes de pacientes que había estado tratando. Más perturbador aún, Teresa había comenzado a notar que María mantenía un pequeño laboratorio improvisado en una habitación de almacenamiento que utilizaba supuestamente para preparar remedios herbales tradicionales. Cuando Teresa había logrado examinar discretamente este espacio, había encontrado equipos de destilación, frascos que contenían sustancias que no podía identificar, y lo que parecían ser notas detalladas sobre los efectos de diferentes preparaciones en sujetos no identificados. Teresa había enfrentado un dilema moral y práctico que la había mantenido despierta durante semanas. Como enfermera junior, no tenía autoridad para confrontar directamente a María, quien era no solo su superiora, sino también una de las personas más respetadas del hospital. Como cristiana, se sentía obligada a proteger a los pacientes que creía estaban en peligro. Pero también comprendía que acusar a María sin evidencia abrumadora
podría resultar no solo en su propia expulsión del hospital, sino también en daño a la reputación de una mujer que podría ser inocente de las sospechas terribles que había comenzado a albergar. Teresa había decidido recopilar evidencia sistemáticamente antes de hacer cualquier acusación. Durante las semanas siguientes había comenzado secretamente a documentar los patrones que había observado, copiando información de registros médicos y creando su propio archivo de discrepancias que había detectado en el trabajo de María. Mientras tanto, María había continuado matando con una frecuencia que había aumentado dramáticamente durante los primeros meses de 1905. La presencia de Teresa en el hospital había creado complicaciones que requerían que María fuera más cuidadosa, pero también había estimulado lo que parecía ser una compulsión creciente de matar que ya no podía controlar completamente. Durante enero y febrero de 1905, María había asesinado a 18 pacientes, utilizando métodos que se habían vuelto progresivamente más arriesgados. Había comenzado a experimentar con venenos de acción más rápida que causaban muertes más dramáticas, y había empezado a tomar riesgos que anteriormente habría evitado debido a su potencial para atraer atención no deseada. El factor que finalmente había precipitado la exposición de María había sido su decisión de matar a Esperanza Morales, la esposa de 32 años de un político local prominente que había ingresado al hospital en marzo de 1905 para tratamiento de complicaciones después del parto. Esperanza había estado recuperándose normalmente cuando María había decidido utilizarla para probar una nueva preparación tóxica que había estado desarrollando. La muerte de Esperanza Morales había atraído una atención que María no había anticipado. Como esposa de una figura política importante, su muerte había generado preguntas oficiales sobre la calidad del cuidado médico en el hospital. Más problemático aún, Esperanza había estado bajo la observación de múltiples médicos debido a su estatus social, lo que significaba que había registros médicos detallados que documentaban su progreso hasta el momento de su muerte súbita e inexplicable. El esposo de Esperanza, don Carlos Morales, había exigido una investigación completa de las circunstancias de la muerte de su esposa y había utilizado su influencia política para asegurar que médicos externos examinaran todos los registros relacionados con su tratamiento. Esta investigación, liderada por el doctor Roberto Mendoza de la Universidad Nacional, había revelado inmediatamente discrepancias que no podían ser explicadas por la progresión natural de la condición médica de Esperanza. El doctor Mendoza había notado que los síntomas finales de Esperanza no correspondían a ninguna complicación conocida relacionada con el parto, y había solicitado una autopsia completa que había revelado la presencia de sustancias tóxicas en concentraciones que no podrían haber ocurrido naturalmente. Más específicamente, había encontrado evidencia de ricina y varios alcaloides vegetales en concentraciones que indicaban envenenamiento deliberado. Esta descubierta había precipitado una investigación más amplia que había revelado rápidamente el alcance completo de las actividades de María. Cuando las autoridades habían examinado todos los casos de muerte que habían ocurrido bajo su cuidado durante los 16 meses anteriores, habían encontrado patrones que no podrían haber sido coincidenciales, tasas de mortalidad anormalmente altas, síntomas inconsistentes con los diagnósticos originales, y en varios casos, evidencia post-mortem de envenenamiento. La confrontación final con María había ocurrido el 12 de marzo de 1905, cuando el doctor Vargas, acompañado por el doctor Mendoza y representantes de las autoridades policiales, había llegado al hospital para interrogarla sobre las muertes que habían ocurrido bajo su cuidado. María había negado inicialmente cualquier irregularidad, pero cuando habían descubierto su laboratorio improvisado y los registros detallados que había mantenido de sus experimentos, había comprendido que su posición era insostenible. En lugar de continuar negando las acusaciones,
María había hecho algo que había sorprendido incluso a los investigadores experimentados. Había confesado completamente, proporcionando detalles específicos sobre cada uno de sus 78 asesinatos, incluyendo los métodos utilizados, las motivaciones para seleccionar víctimas específicas, y evaluaciones detalladas de la efectividad de diferentes venenos y técnicas de administración. Su confesión había revelado una mente que había perdido completamente cualquier conexión con la moral humana normal. María había descrito sus asesinatos con la misma objetividad clínica que un investigador médico utilizaría para describir experimentos de laboratorio. Había explicado que había comenzado a matar inicialmente por curiosidad científica, pero que gradualmente había desarrollado lo que describía como una necesidad compulsiva de observar la transición entre la vida y la muerte bajo condiciones controladas. Más perturbador aún, María había revelado que había mantenido registros detallados no solo de los efectos físicos de sus venenos, sino también de las respuestas emocionales y psicológicas de sus víctimas durante sus últimas horas. Había documentado sus conversaciones con pacientes moribundos, había registrado sus expresiones de miedo o aceptación, y había desarrollado lo que describía como una comprensión única de la experiencia humana de la muerte. La investigación de las actividades de María había revelado también que sus asesinatos habían tenido efectos que se extendían mucho más allá de las víctimas directas. Familias que habían perdido seres queridos bajo su cuidado habían sido traumatizadas por muertes que habían parecido especialmente crueles o inesperadas. El hospital mismo había sufrido una crisis de confianza que había afectado su capacidad de servir a la comunidad durante años posteriores. El juicio de María había comenzado en junio de 1905 y había atraído atención nacional e internacional como uno de los casos de asesinato en serie más extremos en la historia de América Latina. Los testimonios médicos habían revelado la sofisticación de sus métodos y la escala de sus crímenes, mientras que los testimonios de las familias de las víctimas habían proporcionado dimensión humana al horror que había causado. Durante el juicio, María había mantenido la misma objetividad clínica que había mostrado durante su confesión inicial. Había respondido a preguntas sobre sus métodos con el detalle de un profesor explicando procedimientos médicos, había proporcionado información técnica sobre la preparación de venenos con la precisión de un farmacólogo, y había descrito las muertes de sus víctimas sin mostrar evidencia de remordimiento o reconocimiento de que había causado sufrimiento injustificable. Los psiquiatras que la habían examinado habían llegado a la conclusión de que María sufría de lo que describían como sociopatía severa combinada con compulsiones sádicas, pero habían determinado que era mentalmente competente para ser juzgada. Su capacidad de planificar y ejecutar asesinatos complejos durante un periodo prolongado, combinada con su habilidad de mantener una fachada de normalidad que había engañado a colegas y supervisores durante años, había demostrado que sus acciones habían sido calculadas y deliberadas en lugar de resultado de deficiencia mental. María había sido condenada a muerte en agosto de 1905 por Pines, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Colombia en recibir esta sentencia por asesinato en serie. Sin embargo, su ejecución había sido pospuesta múltiples veces debido a apelaciones legales y presión política de grupos que se oponían a la ejecución de mujeres independientemente de la gravedad de sus crímenes. Durante su tiempo en prisión, María había continuado mostrando el mismo comportamiento perturbador que había caracterizado sus asesinatos. Había ofrecido enseñar a otros prisioneros sobre plantas medicinales, había intentado establecer relaciones con guardias que le permitieran acceso a materiales que podría utilizar para preparar venenos, y había escrito cartas detalladas a investigadores médicos ofreciendo información sobre sus métodos a cambio de privilegios carcelarios. María había muerto finalmente en prisión en 1910,
aparentemente de causas naturales, aunque algunos investigadores han especulado que pudo haber encontrado manera de preparar venenos incluso en confinamiento y haber decidido terminar su propia vida utilizando los mismos métodos que había usado para matar a sus víctimas. Su muerte había cerrado uno de los capítulos más perturbadores en la historia de la medicina colombiana, pero había dejado preguntas que continúan siendo relevantes más de un siglo después. ¿Cómo había podido una asesina en serie operar en una institución médica respetada durante más de un año sin ser detectada? ¿Qué factores en su formación y ambiente habían contribuido a su transformación de sanadora a asesina? ¿Qué medidas podrían implementarse para prevenir que tragedias similares ocurran en instituciones médicas contemporáneas? La investigación posterior de sus crímenes había llevado a cambios significativos en los protocolos médicos y de supervisión en hospitales colombianos. Se habían implementado sistemas de monitoreo que requerían que múltiples profesionales médicos fueran responsables del cuidado de pacientes graves. Se habían establecido procedimientos de auditoría que podían detectar patrones anómalos en tasas de mortalidad, y se habían creado canales para que el personal médico pudiera reportar sospechas sobre el comportamiento de colegas sin temor a represalias. Sin embargo, el caso de María había revelado también vulnerabilidades fundamentales en el sistema de atención médica que no podían ser completamente eliminadas a través de cambios procedimentales. La confianza que los pacientes necesariamente deben depositar en los profesionales médicos crea oportunidades para abuso que pueden ser explotadas por individuos con intenciones malévolas. La autoridad que la sociedad otorga a profesionales médicos puede ser utilizada para disimular actividades criminales que serían detectadas inmediatamente en otros contextos. El legado de María del Socorro continúa siendo estudiado por criminólogos, psicólogos y profesionales médicos que buscan comprender cómo individuos aparentemente normales pueden desarrollar comportamientos que los convierten en depredadores de las mismas personas que supuestamente están dedicados a proteger y sanar. Su historia también sirve como recordatorio de que la autoridad profesional y religiosa no es garantía de comportamiento ético y de que la vigilancia y transparencia son elementos esenciales para proteger a los vulnerables de aquellos que podrían explotar posiciones de confianza para causar daño. Los 78 pacientes que murieron bajo el cuidado de María del Socorro habían buscado sanación y habían encontrado en su lugar una muerte deliberada y cruel. Sus historias individuales, reconstituidas a partir de registros médicos y testimonios familiares, proporcionan testimonio silencioso del costo humano, de sistemas que no logran detectar y prevenir el abuso de autoridad médica y religiosa. Entre las víctimas de María se encontraban personas de todas las edades y condiciones sociales, desde Carmen Rodríguez, la joven artesana que había ingresado con tuberculosis incipiente y había sido convertida en proyecto especial para experimentos prolongados, hasta Miguel Santos, el niño de 12 años que había confiado en los dulces envenenados que María le traía durante las noches de dolor. También estaba don Esteban Caballero, un comerciante de 45 años que había ingresado para tratamiento de una pierna fracturada y había muerto de complicaciones cardíacas, después de que María decidiera utilizarlo para probar una nueva combinación de alcaloides que había estado desarrollando. Su esposa había donado dinero al hospital en agradecimiento por el cuidado excepcional que María había proporcionado durante sus últimas horas. Esperanza Morales, cuya muerte había finalmente expuesto los crímenes de María, había sido víctima de lo que los investigadores determinaron había sido el asesinato más calculado de todos. María había seleccionado deliberadamente a una mujer de alto perfil social, aparentemente para probar si podía matar incluso a alguien cuya muerte atraería escrutinio oficial significativo. La investigación posterior había revelado que María había mantenido lo que esencialmente era un museo macabro de recuerdos de sus víctimas. En su habitación personal en el convento
Habían encontrado mechones de cabello, pequeños objetos personales y, lo más perturbador, bocetos detallados que había hecho de víctimas durante sus momentos finales de agonía. Estos bocetos revelaban una dimensión artística en la crueldad de María que había sorprendido incluso a los investigadores más experimentados. Había documentado visualmente no solo los efectos físicos de sus venenos, sino también las expresiones emocionales de terror, confusión y desesperación que había observado en los rostros de sus víctimas, mientras morían lentamente bajo su cuidado aparentemente compasivo. El doctor Eduardo Vargas, director médico del hospital, había quedado devastado por la revelación de que una de sus enfermeras más confiables había estado asesinando sistemáticamente a pacientes bajo su supervisión. En sus memorias, publicadas en 1920, había escrito: "El caso de la hermana María me enseñó que la competencia profesional y la devoción aparente no son garantía de integridad moral. También me demostró que los sistemas médicos deben incluir salvaguardas que puedan detectar comportamientos anómalos incluso entre profesionales aparentemente ejemplares". Vargas había implementado durante el resto de su carrera protocolos de supervisión que requerían revisión regular de todas las muertes que ocurrían en instituciones bajo su dirección, y había establecido sistemas de reporte que permitían al personal expresar preocupaciones sobre el comportamiento de colegas sin temor a consecuencias profesionales. La hermana Teresa de Ávila, cuyas observaciones habían sido instrumentales para exponer los crímenes de María, había continuado trabajando en el hospital durante décadas posteriores, pero había llevado durante toda su vida la carga de saber que su tardanza en reportar sus sospechas había permitido que María matara a varias víctimas adicionales durante las semanas, cuando Teresa había estado recopilando evidencia. En sus notas personales, preservadas en los archivos del convento, Teresa había escrito: "Me pregunto constantemente si podría haber salvado vidas si hubiera actuado más rápidamente sobre mis sospechas iniciales. Sin embargo, también comprendo que sin evidencia sólida, mis acusaciones podrían haber sido desestimadas, y María podría haber continuado matando con mayor cuidado para evitar detección". El caso había tenido también implicaciones más amplias para la Iglesia Católica en Colombia. La revelación de que una monja había utilizado su posición religiosa para facilitar asesinatos en masa había dañado la reputación de las órdenes religiosas involucradas en atención médica, había llevado a cambios en los protocolos de supervisión y selección de personal religioso asignado a hospitales. El Vaticano había enviado investigadores especiales para examinar no solo el caso específico de María, sino también los sistemas de entrenamiento y supervisión que habían permitido que una religiosa desarrollara y ejecutara tendencias homicidas durante un periodo tan prolongado sin ser detectada. Los archivos vaticanos relacionados con el caso, parcialmente desclasificados en 2010, revelaron que la Iglesia había estado preocupada no solo por los crímenes específicos de María, sino también por la posibilidad de que existieran otros casos similares en instituciones religiosas de atención médica en América Latina. Una investigación interna había identificado al menos 3 casos adicionales en diferentes países donde monjas asignadas a hospitales habían sido acusadas de comportamientos que podrían haber incluido asesinato de pacientes. En años posteriores, criminólogos han clasificado a María del Socorro como uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de América Latina, y como un ejemplo particularmente perturbador del tipo de criminal que los investigadores modernos llaman ángel de la muerte, profesionales médicos que utilizan su acceso a víctimas vulnerables para satisfacer compulsiones de matar. Su caso ha sido estudiado extensivamente como ejemplo de cómo individuos con tendencias psicopáticas
pueden explotar posiciones de autoridad y confianza para cometer crímenes que serían imposibles en otros contextos. Los métodos que desarrolló para disimular asesinatos como muertes naturales han sido analizados por profesionales forenses que trabajan para desarrollar técnicas mejoradas para detectar envenenamiento en autopsias médicas. En 2005, en el centenario de sus crímenes, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia publicaron un estudio comprensivo que utilizaba registros del hospital, documentos judiciales y archivos de la iglesia para reconstruir la cronología completa de sus asesinatos. El estudio había confirmado que María había matado al menos 78 pacientes, pero había sugerido que el número real podría haber sido significativamente más alto. Los investigadores habían notado que las tasas de mortalidad en el Hospital de la Misericordia habían sido anómalamente altas durante todo el periodo cuando María había trabajado allí, no solo durante los 16 meses, cuando había estado matando activamente. Esto había sugerido la posibilidad de que hubiera comenzado a experimentar con asesinato mucho antes de lo que había admitido durante su confesión, o que hubiera estado causando muertes a través de negligencia deliberada, incluso antes de desarrollar métodos de envenenamiento directo. El estudio de 2005 también había utilizado técnicas forenses modernas para analizar muestras de tejido preservadas de algunas de las víctimas de María. Estos análisis habían confirmado la presencia de las toxinas que había descrito en su confesión, pero habían revelado también evidencia de venenos adicionales que no había mencionado, sugiriendo que sus métodos habían sido incluso más sofisticados de lo que había admitido. Más recientemente, psicólogos forenses han estudiado el caso de María como ejemplo de cómo factores ambientales y de personalidad pueden combinarse para producir comportamientos criminal extremos. Su background religioso aparentemente devoto, combinado con su inteligencia superior y su acceso a víctimas vulnerables, había creado condiciones que facilitaron el desarrollo de tendencias homicidas que podrían haber permanecido latentes en otros contextos. Su caso también ha sido citado en debates contemporáneos sobre la necesidad de supervisión psicológica regular para profesionales que trabajan en posiciones que los ponen en contacto con individuos vulnerables. Algunos investigadores han argumentado que evaluaciones periódicas de salud mental podrían ayudar a identificar profesionales que están desarrollando patrones de pensamiento que podrían llevar a comportamientos abusivos. Sin embargo, otros expertos han señalado que María había sido extraordinariamente hábil para mantener una fachada de normalidad y competencia profesional, y que es poco probable que evaluaciones psicológicas de rutina hubieran detectado sus tendencias homicidas hasta que ya hubiera comenzado a actuar sobre ellas. Hoy, más de 118 años después de los primeros asesinatos de María del Socorro, su historia continúa siendo relevante para profesionales médicos, administradores hospitalarios y cualquier persona involucrada en el cuidado de individuos vulnerables. Sus crímenes demuestran que la autoridad profesional y religiosa puede ser utilizada para disimular los actos más despiadados, y que la protección efectiva de los vulnerables requiere sistemas de supervisión que puedan detectar comportamientos anómalos incluso entre profesionales aparentemente ejemplares. Los 78 pacientes que murieron bajo el cuidado de María del Socorro habían confiado en ella como representante tanto de la autoridad médica como religiosa. Habían creído que su sonrisa compasiva y sus cuidados aparentemente excepcionales representaban lo mejor de la dedicación cristiana al servicio de los enfermos. En lugar de eso, habían encontrado a una depredadora que había convertido su vocación de sanadora en una oportunidad para satisfacer compulsiones asesinas que desafiaban toda comprensión normal de la moral humana.
Su historia nos enseña que la vigilancia contra el abuso de autoridad debe ser constante, que la transparencia en instituciones que sirven a los vulnerables es esencial, y que ninguna combinación de credenciales profesionales y devoción religiosa aparente puede reemplazar la necesidad de sistemas que protejan a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La historia de la hermana María del Socorro nos recuerda que los monstruos no siempre vienen disfrazados de demonios. A veces llevan hábitos religiosos, portan títulos médicos respetables y sonríen con compasión mientras administran muerte en lugar de sanación. Su legado continúa sirviendo como advertencia de que la protección de los vulnerables requiere no solo buenas intenciones, sino también vigilancia constante contra aquellos que podrían explotar posiciones de confianza para los propósitos más depravados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que profesionales como la hermana María del Socorro podrían operar en hospitales modernos sin ser detectados? La historia nos muestra cómo la autoridad médica y religiosa puede ser utilizada para ocultar los crímenes más sistemáticos y cómo la confianza que depositamos en los sanadores puede ser explotada por aquellos que han perdido toda conexión con la compasión humana. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que revelan la importancia de la vigilancia en instituciones de cuidado. Dale like si crees que estas lecciones sobre supervisión médica siguen siendo relevantes hoy y suscríbete para más historias que exponen los secretos más oscuros que las instituciones han intentado enterrar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los horrores que se esconden detrás de las vocaciones más sagradas.